Hola amigos, bienvenidos a Trasteando en el Cerrato. Hoy vamos a haceros un análisis tras una semana de uso de la ingletadora Parsight. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser dar respuesta a algunas sugerencias o dudas que nos habéis planteado en los comentarios de YouTube. Por ejemplo, Daniel Requejo nos comenta que para conseguir una mayor absorción de las partículas con nuestra ingletadora, que abramos un poquito la bolsa, para que así genere un poco más de corriente de aire. La verdad es que lo hemos intentado y siento decirte, Daniel, que no funciona demasiado. De hecho, yo estoy trabajando con ella, o he estado toda la semana trabajando con ella, con el aspirador enchufado, y tengo un aspirador Karcher bastante bueno y profesional, y me temo que sigue soltando demasiada viruta y demasiado polvo. Agustín Cardoso nos comenta que quería graduar el láser y que aún no le había dado tiempo a hacerlo. Nosotros vamos también a calibrar el láser para que podáis comprobar cómo se hace. Ahora, mirad, veis que aquí tenemos la tapa que cubre el láser y que tenemos dos tornillos. Vamos a proceder a quitarles y retirar nuestra tapa. Y bien, como podéis comprobar, una vez quitada nuestra carcasa, nos encontramos con el láser, que está sujeto por tres tornillos, dos con la cabeza redonda y uno con la cabeza plana. Si aflojamos estos dos tornillos, nos va a permitir desplazar nuestro láser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y este de aquí le vamos a denominar ajuste fino. ¿Por qué? Porque cuando le desplazamos hacia la derecha, nuestro láser gira hacia la izquierda, y cuando le desplazamos hacia la izquierda, nuestro láser gira hacia la derecha. Para hacer esta operación, lo que hemos cogido ha sido una tabla que sabemos que tenemos es cuadrada, la hemos hecho una línea paralela a nuestra hoja de sierra por medio de la escuadra y hemos marcado, como podéis comprobar, los dientes sobre la madera. ¿Para qué hemos hecho esto? Para comprobar que realmente los dientes nos pasan sobre la línea que hemos marcado. Ahí podéis comprobar cómo pasa por ahí, pasa por ahí, pasa por ahí. Esto nos da la información de que nuestra línea realmente está paralela a la hoja y a la vez que nuestro diente va a cortar hasta el límite que hemos marcado. Como vemos aquí, tiene un poco más de marca. Eso es debido a que el grosor de nuestro diente de la hoja es superior a la línea que hemos marcado, pero no nos preocupa. A nosotros, cuando vayamos a cortar, tendremos que saber si vamos a cortar o vamos a aprovechar este trozo de tabla o este trozo de tabla, y así tomaremos las medidas adecuadas. Ahora vamos a proceder a ajustar nuestro láser. Y tras 10 minutos toqueteando los tornillos, como os hemos explicado, hemos conseguido que nuestro láser pase exactamente por la línea que habíamos marcado. Nos ha costado un poquito, pero lo hemos conseguido. La fiabilidad de este láser, sigo repitiendo que no sé hasta qué punto podemos fiarnos de él. Esta es una tabla que tengo aquí puesta que tiene aproximadamente unos 12 centímetros. En estos 12 centímetros parece que va bien. Es bastante probable que si alargamos hasta los 30 centímetros tengamos una pequeña desviación. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta esto y obrar en consecuencia. Ahora vamos a poner nuestra tapa, vamos a taparlo poniendo nuestros dos tornillos y ya la tendríamos ajustada. Y aquí podéis apreciar cómo queda nuestro corte. Kiro Niro
nos pregunta si esta ingletadora valdrá para cortar suelo AC5 o de dureza AC5. Pues mirad, en principio, tal y como os comenté, el disco que traía era de 24 dientes y era bastante malo para cortar en cuanto a un corte limpio, un corte preciso. Yo lo que he hecho ha sido cambiarle por este de 80 dientes, que también es de la marca Parside, como podéis apreciar aquí, y que compré a la vez que compré la ingletadora. Este disco sí que nos hace unos cortes bastante precisos y nos hace unos cortes bastante limpios. Vamos a comprobar ahora mismo, yo tengo aquí solo laminado AC5 del que puse en casa, vamos a comprobar si nos puede hacer un corte lo suficientemente bueno. Podéis ver el resultado. Tenemos un corte bastante limpio y bastante preciso. No está escuadrado, obviamente, porque es un cacho de AC5 que yo tenía por ahí, pero como podéis apreciar, tanto este como el cacho sobrante está lo suficientemente bien. Javier del Castillo nos pregunta ¿para qué sirve este tornillo con muelle? Bueno, pues después de una semana de uso hemos llegado a la conclusión de que sirve para apoyar nuestra base. Entonces, si esto lo levantamos, vemos que queda un poco levantado y que esto puede bascular. Sin embargo, si lo ponemos ahí, ya la base nos queda a nivel y no se nos mueve, con lo cual cuando apoyemos nuestra madera podremos hacer un corte sin necesidad de preocuparnos de que esto gire demasiado. Juan nos dice que no sabía que podía cortar hasta 34 centímetros. Pues sí, tal y como vemos aquí, la marca, si la podéis apreciar en esta regla, marca 34 centímetros. Eso significa que al menos hasta 34 centímetros nos corta. Un pequeño fallo que hemos encontrado es que, por ejemplo, aquí, en este plástico, tiene un cierto desnivel con lo que es el aluminio. De tal forma que si vamos a cortar piezas pequeñas, esto nos bascula un poco. Esto trataremos más adelante de modificarlo para que nos quede todo a nivel y no tengamos esos problemas de los cortes pequeños. Por otro lado, otro fallo que hemos detectado es esta pieza. El tornillo tope que impide que bajemos nuestra ingletadora hasta el final cuando queremos hacer un simple rebaje, muchas veces con la potencia que tiene la propia sierra se desafloja y termina por bajar, con lo cual nos hace tope y no nos permite cortar hasta el final. Lo que debéis hacer es apretarlo muy bien, pero muy bien, muy fuerte, para poder bajar nuestra sierra o nuestra hoja de sierra hasta el final, puesto que si no se nos va a aflojar y de vez en cuando nos va a dar problemas. Miguel Giraldez nos comentaba que era imprescindible probar la máquina haciendo ingletes. Obviamente es una ingletadora. Pues sí, tienes toda la razón. No lo hicimos el otro día porque para hacer unos ingletes y poder comprobar qué tan ingletaba es necesario que tuviéramos unas tablas perfectamente escuadradas y en ese momento no disponíamos de ellas. Hoy sí las tengo preparadas aquí y vamos a probar qué tal nos hacen los ingletes. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser, con ayuda de nuestra escuadra, marcar a 45 grados para saber por dónde vamos a cortar. Por aquí. Y ahora vamos a proceder a hacer nuestros cortes con la ingletadora.
Y ahora vamos a comprobar que nuestros cortes en glete estén correctamente. Ahí le tenéis. Y con ayuda de nuestra escuadra comprobaremos que, en efecto, están bien hechos. Comentábamos en el vídeo anterior que este tope da problemas cuando giramos nuestra máquina a 45 grados y que nos impide hacer los cortes como debiéramos. José Antonio Barragán nos comentaba que es un mal endémico en todas las engletadoras y que no sabe cómo lo van a corregir. Nosotros la verdad es que hemos encontrado un pequeño truco para que puede servir como solución. Os vamos a explicar qué es lo que hemos hecho. Mirad, vamos a quitar esta pieza y la vamos a sustituir por esta otra que hemos hecho, que es bastante más corta. Esto ya pues depende de la medida que queráis dar cada uno de vosotros o la necesidad que tengáis. Entonces hemos cogido un tubo de cobre de 15, pero os puede valer perfectamente un tornillo un poco largo que tengáis o una pieza redonda, lo que queráis. La introducimos aquí, la sustituimos, introducimos nuestro tope y ahora, como podéis comprobar, ya no nos pega. Entonces vamos a probar para que veáis cómo funciona. A este otro lado os voy a enseñar un pequeño truquillo que me han enseñado a mí, mi buen amigo Manuel, que consiste en que como ya tenemos aquí sujeta la madera con este tope y aquí no nos da el tope, ponemos otro cacho de madera y lo apretamos. Así. Esto nos va a dar más seguridad y a la vez nos va a dar, va a impedir, perdón, que la madera se nos mueva. Y vamos a proceder a hacer el corte. Como podéis apreciar, hemos hecho nuestro corte a 45 grados, hemos podido utilizar ambas mordazas y no nos ha estorbado para hacer el corte en nuestra máquina. Otra cuestión que nos habéis hecho llegar a nuestro correo bricocerrato@gmail.com es cómo se cambian los discos. Pues os lo vamos a mostrar. Para ello, lo primero y más importante es, en primer lugar, desenchufar nuestra máquina para evitar posibles accidentes. Lo siguiente va a ser coger un destornillador con punta imantada y nuestra llave Allen, que venía junto con las instrucciones. Y vamos a quitar este tornillo que veis aquí. Quitamos nuestro tornillo, lo que nos va a permitir acceder a esta parte. Esa parte introduciremos nuestra llave Allen y a la vez apretaremos nuestro botón de freno de motor. Si giramos hacia arriba lo aflojaremos y si giramos hacia abajo lo apretaremos. Entonces, para cambiarlo necesitaríamos, en primer lugar, empezar a girar. Sacaríamos esta pieza, introduciríamos nuestro disco nuevo y volveríamos a apretar. Funciona exactamente igual que una radial, es decir, con el giro de la máquina hace que se apriete nuestro tornillo. Quitaríamos la llave, soltaríamos el freno, volveríamos a colocar nuestra caperuza y volveríamos a poner de nuevo nuestro tornillo en su sitio. No olvidéis de apretarlo todo muy bien. Y bien, aquí os enseñamos un marco que hemos hecho con nuestra engletadora. Como podéis comprobar, está perfectamente escuadrado. De aquí a aquí tenemos 69. Y de aquí a aquí, que no se me mueva, tenemos 69. Por lo tanto, podemos decir que sí, que
escuadra bastante bien. Sí he de deciros que el láser es muy preciso más o menos en esta distancia, que son pues aproximadamente unos 10-12 centímetros. A partir de los 12 centímetros empieza a desviarse mucho y es algo que debéis tener en cuenta. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo con el resumen de todas vuestras dudas, vuestras opiniones, así como nuestras opiniones propias después de una semana de uso con la máquina. Como podéis apreciar, lo que os comentaba antes, a pesar de utilizar aspirador, la máquina deja bastante polvo y bastante viruta, sin contar la que yo llevo encima, claro, esa ya me la llevo puesta. Y nada, que no olvidéis suscribiros y dadme vuestro bricolike.